Estaba en la cena de empresa de fin de año, sentado en una mesa abarrotada de compañeros, riendo a carcajadas de un chiste que apenas escuché. El restaurante estaba lleno de ese murmullo constante de platos chocando y conversaciones superpuestas. Entonces, sucedió algo extraño. En el escenario principal, donde antes un cantante desafinado estaba terminando su versión de Mediterráneo, apareció el director general, don Álvaro, acompañado de su inseparable asistente, un tipo al que llamábamos Martillo, porque siempre parecía estar aplastando a alguien con órdenes secas. Don Álvaro levantó su copa y pidió silencio. Antes de acabar este maravilloso año, quiero anunciar algo muy especial, dijo, con esa voz grave y serena que usaba para cerrar negocios. Todos dejamos de hablar, expectantes. Quiero felicitar a alguien en esta sala, continuó. No solo por su compromiso con la empresa, sino por su brillante desempeño en un proyecto muy importante. Lucía, por favor, ponte de pie. Lucía. Mi mujer. La vi levantarse lentamente, con una sonrisa nerviosa, mientras la sala rompía en aplausos. Sentí un extraño orgullo al verla ahí, radiante en su vestido negro. No era la primera vez que recibía reconocimiento por su trabajo, pero algo me incomodaba. Lucía ha sido fundamental para cerrar el acuerdo con nuestros socios franceses, añadió don Álvaro, y luego miró directamente hacia ella. Y creo que todos estaremos de acuerdo en que, cuando se trabaja tan bien juntos, es inevitable que se forjen relaciones muy especiales. La sala estalló en risas y algunos silbidos. Lucía intentó reír, pero su sonrisa se tensó un poco. Don Álvaro levantó la copa otra vez y cerró, por Lucía y por todo lo que hemos compartido este año, salud. Bebió de un solo trago y todos lo imitaron, incluido yo, aunque el vino dejó un sabor amargo en mi garganta. Miré a Lucía desde lejos, y ella evitó mi mirada. Algo no cuadraba. Al rato, durante el postre, me levanté para ir al baño, pero en lugar de girar hacia los servicios, seguí el pasillo hacia la terraza. Necesitaba aire. Fue entonces cuando los vi. Lucía y don Álvaro, hablando en un rincón oscuro, apartados de la multitud. Su proximidad era demasiado íntima para ser casual. Él tocó su brazo mientras le decía algo al oído, y ella inclinó la cabeza, sonriendo de esa manera que solía sonreírme solo a mí. El mundo pareció detenerse. Mi mente se llenó de preguntas, pero no había tiempo para responderlas. Decidí que necesitaba pruebas, algo más contundente que un mal presentimiento. Y así empezó todo. Una chispa en un rincón de un restaurante que, sin saberlo, iba a incendiarlo todo. No actué inmediatamente. Aprendí en mi trabajo como supervisor de logística que una mala decisión, tomada en caliente, puede costarte caro. Así que esa noche, aunque tenía 1000 preguntas atormentándome, regresé a la mesa como si nada hubiera pasado. Me serví otro vaso de vino y forcé una sonrisa. Miré a Lucía de reojo, tratando de encontrar alguna señal, algo que me confirmara lo que había visto. Pero ella estaba ahí, aparentemente tranquila, riendo de algún comentario insulso de su compañera Marta. No dije nada al llegar a casa. Lucía se fue directo a la ducha mientras yo fingía estar revisando correos en el móvil. Mi mente iba a 1000 por hora. Pensé en la posibilidad de que solo estuvieran discutiendo algo del trabajo, aunque el contacto físico y esa manera de mirarse me parecían demasiado personales. Aún así, no tenía pruebas. Necesitaba más. Al día siguiente, sábado, me desperté temprano. Lucía aún dormía profundamente, así que aproveché para salir a correr y despejarme. Necesitaba tiempo para pensar en lo que haría. A pesar del frío matutino, el sudor pronto me recorrió el rostro mientras trataba de organizar mis pensamientos. Al regresar, encontré a Lucía en la cocina, preparando café. Vestía ropa cómoda, y parecía relajada, como si no hubiera nada fuera de lo normal.
Buenos días, dijo al verme, con esa sonrisa que tantas veces había sido mi refugio. Intenté sonreírle de vuelta, pero fue forzado. El día transcurrió sin incidentes. Mientras ella iba al mercado, aproveché para hacer algo que nunca había hecho, revisar su ordenador portátil. Siempre lo usaba en la sala de estar y rara vez lo llevaba al trabajo. Sabía que tenía una contraseña, pero también sabía que solía ser descuidada con los códigos, usando fechas importantes. Probé con nuestra fecha de aniversario y, como sospechaba, funcionó. Entré rápido y busqué cualquier cosa sospechosa. El correo estaba abierto, pero no había nada comprometedor. Me frustré un poco, pero entonces recordé algo. Lucía tenía un pendrive que siempre llevaba consigo, pero últimamente lo había dejado en casa porque decía que la empresa le había proporcionado uno nuevo. Busqué en el cajón donde solía guardarlo y lo encontré. Era pequeño, de plástico negro, con el logo de una tienda de informática local. Lo conecté al ordenador y encontré varios archivos relacionados con su trabajo. Propuestas, presentaciones, informes. Parecía inofensivo. Pero entonces, en una carpeta llamada personal, encontré algo. Había varios documentos, pero uno destacó de inmediato. Era un archivo PDF con el nombre reserva-hotel. Mi estómago se encogió mientras lo abría. El documento mostraba una confirmación de reserva en un hotel en Valencia, un fin de semana de hace 3 meses. 2 personas, una habitación con cama king size. Y ahí estaba el nombre, Álvaro Gómez. Me quedé helado. No tenía sentido. Ese fin de semana, Lucía me había dicho que tenía un retiro de trabajo en Madrid. Incluso me llamó desde allí, o eso pensé. ¿Cómo era posible? Seguí revisando el pendrive y encontré algo más. Fotografías. Eran imágenes de eventos de trabajo, cenas y reuniones. La mayoría eran inofensivas, pero había algunas que me dejaron sin aliento. En varias, Lucía y don Álvaro aparecían demasiado cerca, casi abrazados, mientras brindaban o reían. Había algo en sus gestos, en cómo se miraban. No eran solo compañeros. Guardé todo en el ordenador y desconecté el pendrive. Mi mente estaba en caos. Ahora tenía pruebas, pero no sabía qué hacer con ellas. ¿Confrontarla? ¿Esperar a tener más información? Me senté en el sofá, tratando de calmarme, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esas fotos. Lucía regresó al poco tiempo, cargada con bolsas del mercado. Me obligué a actuar con normalidad, aunque cada vez que la miraba sentía una mezcla de rabia y tristeza que me costaba contener. Esa noche, después de acostar a los niños, me acerqué a ella en la sala. Estaba viendo una serie en la televisión, con una copa de vino en la mano. Me senté a su lado y la observé por un momento. ¿Qué pasa?, preguntó, notando mi mirada. ¿Cuándo es tu próxima reunión con Álvaro?, solté, tratando de sonar casual. Se tensó un poco, pero respondió con naturalidad, no lo sé. Por ahora no hay nada programado. ¿Y cómo es él como jefe?, insistí. Exigente, pero justo, dijo, encogiéndose de hombros. ¿Por qué tantas preguntas? No sé, dije, fingiendo desinterés. Solo curiosidad. Ella me miró un momento, pero no dijo nada más. Regresó su atención a la pantalla, mientras yo intentaba procesar todo lo que había descubierto. Esa noche, mientras ella dormía, tomé una decisión. No iba a confrontarla aún. Necesitaba más pruebas, algo irrefutable. Quería verla en acción, atraparla en el momento. La idea de contratar a un investigador privado cruzó por mi mente, pero me parecía demasiado dramático. En lugar de eso, decidí hacerlo yo mismo. Revisé el calendario laboral de Lucía, buscando alguna excusa para viajar nuevamente, algún evento donde pudiera seguirla. Al encontrar uno,
supe que mi oportunidad estaba cerca. Los siguientes días fueron un ejercicio de paciencia y autocontrol. Cada conversación, cada sonrisa de Lucía, era una puñalada, pero me obligué a mantener la calma. Pronto tendría lo que necesitaba, y entonces ya no habría forma de escapar de la verdad. El descubrimiento me había transformado. Ya no era el mismo hombre confiado y relajado. Ahora era un observador, un cazador en silencio, esperando el momento adecuado para actuar. Y ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba. La semana siguiente, Lucía me dijo casualmente que tenía un evento en Málaga el próximo viernes. Una cena de negocios, según ella, con varios de los altos directivos de la empresa. Esa fue mi oportunidad. Afirmé con la cabeza mientras terminaba mi café, fingiendo normalidad. Espero que no sea muy tedioso, le dije. Ella sonrió y no añadió nada más, como si la conversación no tuviera mayor relevancia. Ese viernes, me aseguré de que todo estuviera en orden con los niños. Martina tenía una fiesta de pijamas y Alejandro se quedaría con mi madre. Llamé al trabajo para pedir un día libre y, antes de que Lucía saliera de casa con su maleta pequeña, ya tenía un plan. Me despedí de ella en la puerta como cualquier marido atento. Ella me besó la mejilla y se fue. No esperé mucho para seguirla. Subí al coche y me aseguré de mantener una distancia prudente mientras tomaba el mismo camino hacia la estación de tren. La vi entrar, comprar un billete, y la seguí hasta el vagón. Me senté a varias filas de distancia, asegurándome de que no me viera. Durante el trayecto, se la veía tranquila, revisando su móvil, como si no tuviera nada que ocultar. Llegamos a Málaga al mediodía. La seguí fuera de la estación y vi cómo tomaba un taxi. No tenía tiempo que perder, así que tomé otro y le pedí al conductor que mantuviera el auto de Lucía a la vista. El taxi la llevó a un hotel cerca del puerto, un lugar elegante, pero discreto. Me quedé en la acera observando cómo bajaba del coche, con su maleta y su móvil en la mano. Minutos después, apareció alguien más. Don Álvaro. Se saludaron con un abrazo breve, casi formal, pero la forma en que se miraron me confirmó lo que ya sospechaba. Entraron juntos al hotel, y ahí me quedé, intentando calmarme. Mi primera reacción fue entrar detrás de ellos y armar un escándalo, pero me detuve. No era el momento. Necesitaba pruebas concretas. Fui al hotel de al lado y alquilé una habitación con vista al vestíbulo del suyo. Pasé un buen rato observando por la ventana, esperando cualquier movimiento. Finalmente, cerca de las 6 de la tarde, los vi salir juntos. Lucía llevaba un vestido negro, el mismo que usaba en ocasiones especiales. Subieron a un coche que los esperaba y se fueron. Rápidamente pedí un taxi y les seguí de nuevo, esta vez hasta un restaurante exclusivo en el centro. No me acerqué demasiado, pero vi cómo entraban y cómo les asignaban una mesa. Me debatí entre entrar y confrontarlos ahí mismo, pero decidí esperar. No quería arruinarlos sin tener algo más contundente. Esperé afuera, moviéndome entre las sombras, hasta que los vi salir casi 2 horas después. Caminaban juntos, muy cerca el uno del otro. Era obvio que no había formalidad profesional entre ellos. Mientras los seguía a pie, se detuvieron en un parque cercano, donde se sentaron en un banco a hablar. La vi reír, con esa risa ligera que hacía años no le veía conmigo. En ese momento no pude más. Me acerqué, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Lucía, dije en voz alta. Ambos se giraron hacia mí. Lucía abrió los ojos como platos, mientras que Álvaro se quedó inmóvil, sorprendido. Javier. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucía, tartamudeando. Yo. La pregunta es, ¿qué haces tú aquí? Esto es lo que llamas una cena de negocios. Ella se levantó rápidamente, intentando acercarse. No es lo que piensas.
Déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Respondí, levantando la voz. ¿Que llevas meses viéndote con este tipo, que me has estado mintiendo en mi cara, o que ahora el matrimonio es algo que puedes negociar en cenas y hoteles caros? Álvaro, que hasta ese momento no había dicho nada, intentó intervenir. Mira, Javier, creo que deberíamos calmarnos. Cállate, le grité, acercándome a él. ¿Calmarnos? ¿Quién te crees para meterte en mi vida y en mi familia? Lucía se interpuso entre nosotros, poniendo una mano en mi pecho. Por favor, Javier, no hagas esto aquí. No me digas lo que puedo o no puedo hacer, respondí, apartándola. Tú perdiste ese derecho cuando decidiste engañarme. La gente en el parque empezaba a mirarnos, pero en ese momento no me importó. Estaba furioso, herido, y sobre todo, cansado de sus mentiras. Solo quiero saber una cosa, Lucía, continué. ¿Por qué? ¿Por qué arruinarlo todo de esta manera? ¿Qué te hice yo para merecer esto? Lucía bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Su silencio fue peor que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Lo sabía, dije, dando un paso atrás. No tienes nada que decir, porque no hay justificación para lo que hiciste. Ella levantó la vista, con lágrimas en los ojos. No quería hacerte daño, Javier. ¿Y crees que eso cambia algo? Repliqué, sintiendo como mi voz temblaba de rabia. Álvaro intentó hablar de nuevo, pero le dirigí una mirada que lo hizo callar. Esto no ha terminado, le dije antes de darme la vuelta y marcharme. No supe cómo llegué al hotel. Entré en mi habitación y me derrumbé en la cama, sintiendo como la adrenalina empezaba a desaparecer. Todo mi cuerpo temblaba, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No por tristeza, sino por rabia, por la impotencia de haber confiado ciegamente en alguien que no lo merecía. Esa noche no dormí. Pasé horas pensando en qué haría a continuación, en cómo esto cambiaría mi vida y la de mis hijos. Una cosa estaba clara, no iba a dejar que esto quedara así. El día después del enfrentamiento en el parque, regresé a Sevilla en el primer tren. No podía soportar estar en la misma ciudad que Lucía y mucho menos imaginarla con Álvaro. Mi rabia seguía ahí, intacta, pero ahora estaba acompañada de una sensación más fría y calculadora, necesitaba vengarme. No se trataba solo de hacerla pagar por lo que me había hecho, era también por lo que había hecho a nuestra familia. A Martina y Alejandro, aunque ellos aún no sabían nada, ni lo sabrían de momento. Todo debía hacerse con precisión. El primer paso fue tomar el control de las cuentas conjuntas. Cuando llegué a casa, encendí el ordenador y accedí al banco en línea. Cambié las contraseñas, congelé las tarjetas de crédito de Lucía y transferí una parte importante del dinero a una cuenta a mi nombre. Ella podía tener su nueva vida con Álvaro, pero no con mis recursos. Después, revisé documentos en casa. Encontré el contrato de arrendamiento del piso y las escrituras del coche. Todo estaba a mi nombre. Eso me dio algo de alivio. Si todo se iba al infierno, ella no podría reclamar nada. Pero esto no era suficiente, quería que sintiera el peso de sus decisiones. La siguiente etapa requería precisión, así que llamé a un abogado especializado en divorcios que me había recomendado un amigo meses atrás. No mencioné la infidelidad aún, solo le pedí que preparara los documentos para iniciar el proceso. Mi prioridad era proteger a mis hijos y asegurarme de que Lucía no tuviera ningún beneficio del daño que había causado. Esa misma tarde, mientras organizaba mis pensamientos, recordé algo importante, las fotos y el recibo de la reserva del hotel. Abrí mi portátil, creé una carpeta titulada Pruebas y subí todo lo que tenía. Sabía que estas imágenes serían clave para demostrar la infidelidad de Lucía y usarlo a mi favor en el divorcio. El siguiente paso era más difícil.
Había escuchado rumores en la oficina de Lucía sobre lo estricto que era el Departamento de Recursos Humanos con las relaciones entre empleados, especialmente cuando uno de ellos era superior directo del otro. Sabía que Álvaro y Lucía habían violado esa política. El lunes por la mañana, vestido con un traje impecable, fui a la sede de la empresa de Lucía. No pedí hablar con ella. En lugar de eso, solicité una reunión con el jefe de recursos humanos, un hombre llamado Pedro, según recordaba. Después de esperar 20 minutos en la recepción, me recibió en su oficina. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, con expresión profesional pero curiosa. Soy Javier, el esposo de Lucía. O al menos, lo era, comencé. Vi cómo su expresión cambió ligeramente, pasando del profesionalismo al desconcierto. Esto no es algo que me resulte fácil, pero creo que la empresa debería saber lo que está ocurriendo entre mi esposa y su jefe directo, Álvaro Gómez. Pedro parpadeó, visiblemente sorprendido. ¿Tienes pruebas de lo que dices? Saqué una carpeta de mi maletín y la dejé sobre su escritorio. Aquí tienes fotos, una reserva de hotel y detalles que prueban su relación. Sé que la empresa tiene políticas estrictas sobre este tipo de situaciones. Lo vi abrir la carpeta y revisar los documentos en silencio. Su rostro se endureció y al terminar, la cerró cuidadosamente. Javier, agradezco que hayas traído esto a nuestra atención. Nosotros nos encargaremos de investigar. Eso espero, respondí, levantándome. Antes de salir, añadí, no es solo mi matrimonio lo que destruyeron, también el profesionalismo de esta empresa. Salí con la satisfacción de saber que había plantado una bomba en sus vidas laborales. Álvaro podría ser un pez gordo, pero nadie estaba por encima de las reglas, y no tenía dudas de que esto les complicaría las cosas. De vuelta a casa, decidí dar el golpe final. Álvaro estaba casado, lo sabía porque Lucía lo había mencionado en el pasado. Me tomó unas horas encontrar a su esposa en redes sociales. Tras dudar un momento, le envié un mensaje directo. Hola, soy Javier, el esposo de Lucía. Creo que deberíamos hablar. Esto te concierne. Adjunté una de las fotos de Lucía y Álvaro en el parque, esa en la que se reían como si el mundo fuera solo de ellos. El mensaje fue leído casi al instante, pero no hubo respuesta inmediata. Me conformé con esperar. Esa noche, Lucía regresó a casa como si nada hubiera pasado. Intenté contener la ira y la frialdad, pero no pude evitar un comentario sarcástico cuando entró en la cocina. ¿Qué tal Málaga? Productivo el viaje. Me miró, sorprendida. Fue bien, respondió, sin más. No sabía que el parque era parte del itinerario, añadí, esta vez mirándola fijamente. Su rostro se tensó, y supo que yo sabía. Javier, puedo explicarlo. No necesitas explicarlo, la interrumpí. Ya lo vi todo, y ya tomé mis decisiones. La dejé ahí, de pie en la cocina, mientras yo subía las escaleras. No quería escuchar más excusas, más mentiras. Pasaron 3 días hasta que recibí respuesta de la esposa de Álvaro. Su mensaje fue directo, gracias por decírmelo. Esto no quedará así. Y no quedó así. 2 semanas después, me enteré de que Álvaro había sido suspendido de la empresa y estaba enfrentando problemas en casa. Lucía, por su parte, había intentado hablar conmigo varias veces, pero la ignoré. No había nada más que decir. Mi venganza no fue impulsiva ni violenta. Fue meticulosa, calculada, y cada paso que di fue una forma de recuperar algo de control en medio del caos que ellos habían creado. Lucía y Álvaro se lo habían buscado, y ahora estaban cosechando las consecuencias de sus acciones. No me hacía sentir mejor, pero al menos sabía que no había dejado que su traición quedara impune. Ahora, el verdadero desafío era reconstruir mi vida, empezando desde cero. Las semanas que siguieron a mi acción calculada fueron un torbellino.
Lucía intentaba hablar conmigo constantemente, pero cada intento terminaba en mi silencio o en una excusa para evitarla. Yo no estaba listo. No porque me faltaran palabras, sino porque no quería escucharlas a ella. Cada vez que pensaba en su voz explicando lo que no tenía justificación, la rabia volvía a consumirlo todo. Sin embargo, sabía que no podía seguir evitándola para siempre. Había demasiado en juego. Nuestros hijos, nuestra casa, nuestra vida entera estaba entrelazada de una manera que no podía simplemente cortar y abandonar. Así que tomé una decisión. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, me senté en la sala, un lugar neutral, y la esperé. Lucía apareció en el marco de la puerta unos minutos después. Su expresión era una mezcla de cautela y cansancio, como si supiera que la batalla que iba a librarse sería la definitiva. Caminó hacia el sofá opuesto y se sentó lentamente, sus ojos evitaban los míos al principio, pero luego me miró fijamente. Gracias por darme esta oportunidad de hablar, empezó, con un tono bajo, casi sumiso. Esto no es para que hables, respondí, cortante. Esto es para resolver lo que queda pendiente. Así que empieza. Dime todo. Sin excusas. Ella respiró hondo. Sabía que no tenía margen para rodeos. Álvaro y yo empezamos a acercarnos hace unos meses, confesó. Al principio solo era trabajo. Pero luego decidiste traicionar a tu esposo y a tu familia, la interrumpí, incapaz de contenerme. Javier, no fue tan simple. No me digas que no fue simple, la corté de nuevo. Porque sí lo fue. Decidiste cruzar una línea. Podrías haber hablado conmigo si estabas insatisfecha. Podrías haber intentado arreglar las cosas. Pero no. Elegiste la traición. Así que no trates de justificarlo. Lucía cerró los ojos por un momento, como si estuviera recogiendo fuerzas para continuar. Sé que lo arruiné. No hay excusa para lo que hice. Pero te juro que nunca quise que esto llegara tan lejos. Llegó tan lejos como lo permitiste, respondí, implacable. Y no solo me fallaste a mí. Fallaste a nuestros hijos, ¿has pensado en lo que esto les hará? Ella sintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Pienso en ellos cada día. Y me duele más de lo que puedes imaginar. ¿Te duele? No me hables de dolor, Lucía. Porque el único dolor que tú sientes es el de ser descubierta. La habitación se llenó de un silencio pesado. Ella lloraba en silencio, y por un momento pensé en suavizar mis palabras. Pero no lo hice. Mi dolor, mi indignación, no me lo permitieron. ¿Qué quieres de mí, Javier?, preguntó finalmente, su voz rota. Quiero claridad, respondí. Quiero saber si realmente crees que podemos seguir adelante después de esto. Porque yo no lo creo. Lucía me miró fijamente, sus ojos enrojecidos y su rostro lleno de arrepentimiento. Yo quiero intentarlo, dijo. Sé que he destruido tu confianza, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para demostrarte que aún podemos ser una familia. Una familia, repetí, casi riendo por la ironía. ¿De verdad crees que después de todo esto podemos seguir siendo una familia, que los niños no sentirán el cambio, la distancia entre nosotros? Lo sé, respondió, su voz temblando. Pero quiero intentarlo por ellos. Por nosotros. Negué con la cabeza. Esto no es algo que se arregle con buenas intenciones, Lucía. Es algo que arruinaste conscientemente. Y yo no puedo vivir con eso. Ella bajó la cabeza, derrotada. Por primera vez, parecía entender que no había vuelta atrás. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó, con la voz apenas audible. Quiero divorciarme, dije sin rodeos. No hay otro camino. Pero quiero que esto sea lo menos doloroso posible para los niños. Lucía asintió lentamente. Si eso es lo que quieres,
lo aceptaré. Pero, por favor, no me apartes completamente de sus vidas. Eso nunca fue mi intención, respondí. Eres su madre, y siempre lo serás. Pero nuestra relación, Lucía, terminó. Nos quedamos en silencio por unos minutos, procesando lo que acabábamos de acordar. Aunque había tomado la decisión de separarnos, no pude evitar sentir una punzada de tristeza. No por ella, sino por lo que habíamos perdido, por los años que ahora parecían vacíos y desperdiciados. ¿Cuándo les diremos a los niños?, preguntó finalmente. Pronto, respondí. Pero quiero que lo hagamos juntos. No merecen que esto los tome por sorpresa. Ella asintió, y por primera vez esa noche, pareció genuinamente comprometida con algo. Esa fue nuestra última conversación como pareja. No hubo gritos, ni más recriminaciones. Solo dos personas que aceptaban que su tiempo juntos había terminado. Mientras ella subía las escaleras, yo me quedé en la sala, mirando la mesa de café donde tantas veces habíamos reído, hablado de sueños y compartido nuestra vida. Ya no éramos esas personas. Y aunque mi corazón aún estaba roto, sabía que había hecho lo correcto. Ahora solo quedaba seguir adelante, reconstruir lo que quedaba de mi vida y asegurarme de que, pase lo que pase, mis hijos nunca duden del amor que les tengo. Lucía había hecho su elección, y yo había hecho la mía. Lo que quedaba ahora era encontrar una manera de vivir con las consecuencias. La primera semana después de nuestra última conversación fue una mezcla de emociones. Durante los primeros días, Lucía y yo coexistimos en la misma casa como si fuéramos dos extraños. Los niños no se dieron cuenta de inmediato, porque intentamos mantener las rutinas lo más normales posible, pero la tensión entre nosotros era palpable. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que tuviéramos que sentarlos y explicarles lo que estaba ocurriendo. El sábado siguiente por la mañana, preparé el desayuno como siempre. Los niños estaban en la mesa, charlando sobre sus planes para el fin de semana. Lucía y yo intercambiamos una mirada desde el otro extremo de la cocina. Esa era la señal. Habíamos acordado que ese día sería el momento. Martina, Alejandro, tenemos que hablar de algo importante, dije, intentando que mi voz sonara calmada. Ambos nos miraron con curiosidad. No tenían idea de lo que se avecinaba. Lucía tomó la palabra. Vuestro padre y yo hemos decidido que nos vamos a separar, dijo, con un tono suave pero firme. El silencio que siguió fue desgarrador. Martina, la mayor, frunció el ceño, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Alejandro, que apenas tenía 8 años, nos miró confundido. ¿Separar?, preguntó, su voz temblorosa. Asentí. Eso significa que mamá y yo ya no vamos a vivir juntos como pareja. Pero siempre vamos a ser tus padres, y eso no va a cambiar. Martina nos miró a ambos, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Lucía abrió la boca para responder, pero yo la interrumpí. Es complicado, cariño. A veces, las cosas no funcionan como uno espera. Pero esto no tiene nada que ver con vosotros. Os queremos más que a nada en el mundo. La conversación continuó durante un rato, con preguntas difíciles y respuestas aún más difíciles de dar. Al final, ambos niños parecían aceptar la realidad, aunque estaba claro que estaban heridos. Verlos así fue como una puñalada, pero sabía que al menos habíamos sido honestos con ellos. Una semana después, Lucía dejó la casa. Encontró un piso pequeño no muy lejos, para que los niños pudieran visitarla fácilmente. El día de su mudanza, apenas hablamos. Ella estaba ocupada con cajas y maletas, y yo traté de mantenerme al margen. Cuando terminó, se acercó a mí en la puerta. Gracias por manejar esto con calma, Javier. Sé que no merezco tu paciencia. No respondí de inmediato. Finalmente, dije, no lo hice por ti, Lucía.
Lo hice por los niños. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y se marchó sin decir nada más. Las semanas siguientes estuvieron llenas de ajustes. Me acostumbré a llevar a los niños al colegio, preparar todas las comidas y asegurarme de que mantuvieran sus rutinas. Había momentos difíciles, especialmente cuando preguntaban por su madre, pero poco a poco fuimos encontrando nuestro equilibrio. También empecé a reconstruir mi vida fuera de casa. Me uní a un grupo de padres solteros que organizaba actividades los fines de semana, no porque buscara apoyo emocional, sino porque quería mostrarles a Martina y Alejandro que aún podíamos disfrutar la vida juntos. Una tarde, mientras limpiaba el garaje, encontré una caja de recuerdos de nuestro matrimonio. Fotos de Lucía y yo en los primeros años, cartas que nos habíamos escrito, pequeños regalos que alguna vez significaron tanto. Me quedé mirando todo durante un rato, pensando en lo que habíamos sido y en lo que habíamos perdido. En lugar de tirarlo, decidí guardarlo. No porque quisiera aferrarme al pasado, sino porque esas cosas eran una parte de mi historia, una que había terminado, pero que no quería borrar. Unos meses después, el divorcio se finalizó. Fue un trámite sencillo, ya que Lucía no luchó por nada, aceptando los términos que había planteado mi abogado. Sentí un extraño alivio al recibir los documentos, como si finalmente pudiera cerrar ese capítulo de mi vida. Con el tiempo, empecé a ver las cosas de manera diferente. Lo que al principio parecía un final devastador, se convirtió en un nuevo comienzo. Sí, había dolor, pero también había espacio para crecer, para aprender a ser un mejor padre, y tal vez, algún día, para abrirme a alguien nuevo. Una tarde, mientras preparaba la cena, Martina se acercó a mí y me abrazó. Papá, gracias por estar siempre aquí para nosotros. Ese simple gesto me hizo darme cuenta de que, a pesar de todo, estaba haciendo lo correcto. Mi relación con mis hijos se había fortalecido de una manera que nunca habría imaginado, y eso era lo único que importaba. Lucía y yo ahora apenas hablamos, salvo para coordinar cosas relacionadas con los niños. No la odio, pero tampoco siento nada por ella. Ella tomó sus decisiones, y yo tomé las mías. Ahora nuestras vidas van por caminos separados, y estoy en paz con eso. En cuanto a mí, sigo adelante. No sé qué me depara el futuro, pero lo que sí sé es que, pase lo que pase, no volveré a permitir que alguien traicione mi confianza de esa manera. He aprendido a valorar lo que tengo y, sobre todo, a nunca dar nada por sentado. Esta es mi vida ahora, imperfecta, a veces solitaria, pero auténtica. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me parece suficiente.